Evidentemente, un presupuesto no puede discutirse fuera de contexto. Y en este preciso momento hay una enorme movilización afuera de esta legislatura para rechazar los proyectos que buscan criminalizar la protesta social, pero también y sobre todo para rechazar el ajuste que quieren seguir aplicando. Hay docentes, estudiantes, médicos, enfermeras, trabajadores precarizados, movimientos sociales, activistas ambientales. Bueno, todos ellos están ahí afuera para decir que no marchamos porque nos guste, sino porque ustedes no nos dejan otra opción. Y seguramente van a decir que todos estos reclamos son consecuencias de la implementación de políticas nacionales, lo vienen diciendo cada vez que pueden y cada vez que se debate el presupuesto provincial. Yo no tengo dudas de que el ajuste impulsado por el gobierno nacional para cumplir con el Fondo Monetario Internacional es la raíz de gran parte de nuestros problemas. Pero eso no exime de ninguna manera a quienes vienen gobernando la provincia hace más de 20 años, no los exime de responsabilidad. Por el contrario, el gobierno provincial es absolutamente responsable de la situación de emergencia que vive nuestra provincia y este presupuesto es una clara muestra de eso y a eso me quiero abocar, a demostrar que este proyecto profundiza los padecimientos de los cordobeses y cordobesas. Empecemos por el principio. Los indicadores provinciales son pésimos. Acá tanto en el mensaje de elevación como en las pocas comisiones que hubo para debatir, en todas las instancias presentan un panorama idílico. Gran inversión, gasto social elevado, un presupuesto de justicia social, de crecimiento económico con inclusión social y todas cosas por el estilo que son lisa y llanamente una mentira. Córdoba tiene el 40% de la población bajo la línea de pobreza. De esos, el 10% está en la indigencia, es decir, no pueden hacer todas las comidas diarias. Y un 8,7% de desocupación. Todos estos indicadores se encuentran por encima de la media nacional. Entonces, frente a este cuadro, no debería haber otra prioridad que poner todos los fondos que sean necesarios para resolver estas necesidades urgentes. Sin embargo, el gobierno hace todo lo contrario. Voy a mencionar datos globales, después en la segunda lectura seguramente vamos a precisar más. Pero la partida destinada a políticas alimentarias, por ejemplo, representa apenas un 2,3% del gasto total. Ese número viene manteniéndose estable en los últimos 5 años, incluso este año baja un poquito, a pesar de que la pobreza y la indigencia han ido creciendo aceleradamente. Como contracara, lo que sí crece es la proporción de los servicios económicos sobre el total del gasto. Esto es básicamente la ASIF y la deuda pública, es decir, el mega endeudamiento para mega obras, que en muchos casos son resistidas por las comunidades, no solo por no ser necesarias, sino porque tienen un impacto negativo en sus territorios. Lo estamos viendo con la autovía de Punilla, la de Parabachasca, y seguramente también lo vamos a ver con el acueducto con Santa Fe. Liquidan lo poco que nos queda para hacer negocios y en eso sí ponen plata, mucha plata. De hecho, los servicios económicos aumentaron su incidencia en el presupuesto total más de 10 puntos en los últimos 11 años. Y esa es la prueba más evidente de la mentira del progreso, de la generación de empleo. Porque cuanto más aumenta el gasto en servicios económicos, más pobreza e indigencia tenemos, más destrucción ambiental. Entonces está claro que el negocio es solo para unos pocos y no derrama para ningún lado. Al contrario, lo único que aumenta es la desigualdad. En segundo lugar, es realmente muy difícil analizar este presupuesto porque las pautas macroeconómicas utilizadas son, como siempre, completamente mentirosas. Y si bien comprendemos que son los números que establece el gobierno nacional,
También surge evidente que este gobierno sabe utilizarlas muy bien a su favor. Les viene al pelo el hecho de poder presupuestar con una inflación baja, recaudar luego con una mucho más alta y nunca actualizar las partidas. Eso, en criollo, se dice ajuste. En la discusión del presupuesto 2022, o sea, el presupuesto del año en curso, la pauta inflacionaria era del 35%. Y estamos por llegar al 100%. Ahora dicen que la del año que viene va a ser del 78%, pero todas las consultoras privadas coinciden en que va a ubicarse en el 130%. Entonces, sinceramente es muy poco serio este debate con estos números. Yo les diría, ya que están a full con la economía del conocimiento, que apliquen la tecnología para agregar una dimensión más al presupuesto, la de realidad aumentada, que refleje más fielmente la realidad con los índices verdaderos. Porque si no, lo que dice real en estas planillas no tiene nada de real. No les da la tecnología, aunque se agreguen una columna más, aplicando el 130% de inflación, y ahí vamos a poder ver la dimensión del ajuste. Todos los valores negativos, salvo el de la recaudación. Ahí está el secreto del ahorro de este gobierno. Son prudentes y austeros con los salarios docentes, del personal de salud, los gastos sociales, y después sí despilfarran con los empresarios amigos, porque a ellos sí les siguen aumentando los beneficios. No solo con las leyes, la cantidad de leyes que se han votado acá para eximirlos de impuestos a los desarrollistas inmobiliarios, a los ojeros, a los evasores, sino que además destinan millones a subsidiarles la actividad económica. Acá el verso del riesgo empresario se cae totalmente. Más de 57.000 millones de pesos de este presupuesto van directamente a los bolsillos de los empresarios. Y este monto de 57.000 millones es más de los que reciben sumados los presupuestos del Ministerio de la Mujer, de la Secretaría de Ambiente, el Ministerio de Desarrollo Social, de la CENAF y las políticas destinadas al trabajo. Una muestra más de las prioridades de este gobierno. Hace un rato mencionaba las obras resistidas por las comunidades en las que este gobierno se empeña en avanzar porque, claro, hay muchos negocios detrás. Por ejemplo, en este presupuesto van a destinar a las necesidades más sentidas del Valle de Punilla, cloacas, agua potable, saneamiento, menos de un cuarto de lo que se va a llevar la autovía. Y esto en teoría, ¿no? Porque también hay que mencionar otro hecho gravísimo, y es que muchas veces se presupuestan cosas acá que nunca se cumplen. Sobre todo cuando hablamos de las obras que pide la gente. Por ejemplo, la famosa obra de cloacas de la Cuenca Sur, del dique San Roque, que vienen anunciando desde el año 2019. Bueno, este año se subejecutó en un 70%, es decir, solo pusieron el 30% de la plata que se comprometieron 3 años atrás. La Cuenca Media, ni siquiera podemos saber a ciencia cierta cuánto pusieron porque lo hacen a través de la ASIF, que es una verdadera caja negra. Eso sí, las publicidades las hicieron todas. Si sumamos la autovía de Punilla, la de Parabachasca y el acueducto con Santa Fe, el monto total para este año es de casi 35.000 millones de pesos. Es más que todo lo que se destina a obras para educación. El otro día estuvo el ministro Grabovac y él decía que la razón por la que explicaba que no se cumplía con el 35% de inversión que establece la Ley de Educación 9870 es que en realidad ya se cumplieron las metas. Entonces ya no se necesita el 35%. La verdad, creo que esta afirmación no podría ser compartida por ningún integrante de la comunidad educativa de los miles de establecimientos de nuestra provincia. Todos los días nos llega algún reclamo de escuelas que no pueden funcionar por la falta de agua, por los techos que se le caen, que se llueven, las paredes electrificadas,
que no tienen edificio propio, o sea que les vendría muy bien esta plata destinada a otras obras a esas escuelas. Incluso nosotros venimos insistiendo mucho con que las partidas destinadas a infraestructura escolar se subejecutan groseramente. Se nos dijo que el programa 353 de infraestructura escolar depende de Nación y que no se ejecuta porque los fondos no llegan de Nación. Nos llama la atención que este gobierno, que también sabe reclamar, por ejemplo, que les bajen las retenciones al campo, no haya hecho ni una mención pública sobre la plata que no está mandando Nación para las escuelas. Pero además hay que decir que hay programas destinados a las mejoras de los edificios escolares con fondos provinciales, por supuesto, como es el caso del programa 378 o el propio FODEMEP, que también han sido subejecutados. Por eso, en este como en tantos otros casos, se hace evidente la necesidad de la participación ciudadana, no solo en la definición de en qué usar la plata, sino también en el control. Porque si no, los fondos nunca terminan en donde deben terminar. Por otra parte, hoy a la mañana acompañé nuevamente la movilización de los trabajadores de la salud. En la sesión pasada, el oficialismo dijo que tenía vocación de diálogo para resolver la situación del sector y de hecho se comprometieron a una reunión para el día de mañana. Pero desde ya les digo que la gente no come diálogo. Y lo que están intentando es mostrarse como dialoguistas y proponer reuniones estiradas en el tiempo y encima pedirles, exigirles a los trabajadores que mientras tanto no hagan acciones, bueno, van por mal camino. Lo que tienen que hacer es poner sobre la mesa cosas concretas, medidas concretas. Y lo que están pidiendo es un salario digno y eso no está. Estamos muy lejos de eso. Y lamentablemente este presupuesto augura lo contrario a una mejora salarial. Miren, ya lo dije en la sesión anterior, en el 2016 el presupuesto de salud representaba un 10,5% del total y hoy es de apenas el 7,7%. Evidentemente viene habiendo un desfinanciamiento del sector, aún con una pandemia de por medio. Y por supuesto, los que se llevan la peor parte son los trabajadores y trabajadoras. Este gobierno siempre se jacta de ser los que menos trabajadores estatales tienen en el país. Además de ser un discurso neoliberal de exaltación del achicamiento del Estado, bien al estilo Cavallo que tanto le gusta a Schiaretti, lo cierto es que es mentira, porque solo cuentan a los trabajadores de planta. Pero la realidad es que hay muchísimos trabajadores que sostienen programas importantes y que cumplen tareas propias y permanentes del empleo público, contratados de forma irregular y que no figuran en las planillas en ningún lado. Y no hay forma. Por más que lo planteemos en cada presupuesto, a través de distintos pedidos de informe, por más portal de transparencia, no hay forma que declaren a los becarios, a los monotributistas, a los contratados por sector. Precarización y ajuste salarial son las dos características de este gobierno que se evidencian claramente en este presupuesto. Hay un dato elocuente. Hace 11 años la masa salarial representaba el 48% del gasto total. En este presupuesto representa el 37%. Aún cuando hay contabilizados 4.000 agentes más. Entonces, cuando hablan de austeridad, lo que están queriendo decir es que los profesionales que cuidan nuestra salud, que los docentes que educan a nuestros hijos, que las trabajadoras sociales y psicólogas que atienden a las víctimas de violencia, todos ellos y muchos más, todos ellos van a estar condenados a la pobreza. Obviamente esos trabajadores no van a aceptar esta realidad y por eso están saliendo cada vez más masivamente a las calles a reclamarle a este gobierno, que debería enterarse que vive acá y no en Abu Dhabi y empezar a actuar en consecuencia. Y hablando de Abu Dhabi, el endeudamiento es claramente otro de los rasgos característicos de este cordobesismo,
que nos deja una provincia saqueada y generaciones endeudadas. Con el aumento del dólar, el stock de deuda de Córdoba se viene multiplicando año a año. Hace solo un año debíamos 265.000 millones. Ahora ya rozamos los 400.000. Y aunque Schiaretti promete desendeudarse, lo cierto es que no para de tomar deuda a quien se la ofrezca, sea en la moneda que sea. El año pasado pagamos 55.000 millones y este año debemos casi el doble. Y ahora proyectan pagar 160.000 millones y seguramente vamos a terminar el 2023 debiendo más, porque ese es el mecanismo de esta sangría. Más pagamos, más debemos y menos beneficios y derechos para los de abajo, obviamente. Ya es una muletilla del ministro de Finanzas de decir que los fondos destinados a pagar deuda representan una ínfima porción del presupuesto. Sin embargo, es casi 5 veces más de lo que van a destinar a políticas de vivienda, por ejemplo. Para que nos demos una idea, este presupuesto planifica hacer 272 viviendas. 272. En una provincia con un déficit habitacional que supera los 250.000. Realmente vergonzoso. Con la plata que se va a deuda, podrían hacerse, por ejemplo, 20.000 más. Eso sería un avance. Y además permitiría generar trabajo genuino y con derechos. Y en este contexto, el gobierno dice muy orgulloso que los gastos de capital van a crecer por encima de la inflación proyectada y que los gastos corrientes van a estar por debajo. Es realmente llamativo en un contexto de crisis internacional y nacional, donde, como dijimos al principio, los indicadores socioeconómicos de la provincia son de terror. Reducir el gasto corriente y aumentar el de capital no tiene ningún sentido. Es como si en casa resolviéramos dejar de comprar comida e invertir en una 4x4. El tema es que acá les importa muy poco las necesidades más básicas de la gente y sí le interesan, y mucho, las obras para hacer campaña electoral. Fíjense en el gráfico de las inversiones en obra pública. El pico más alto en el año 2018, en las vísperas de la elección provincial del 2019. El segundo pico, ahora, en víspera de las elecciones provinciales de 2023, donde encima tratan de posicionar a Ciudad Delfín en una elección por demás complicada, porque todo el relato se está desmoronando al mismo tiempo. Pero bueno, la mentira no dura para siempre y cada vez son más los cordobeses y cordobesas que los cuestionan. La marcha de afuera exige respuestas contra el ajuste y la criminalización, pero también está el cordobazo de la salud, la docencia de pie reclamando por mejoras salariales, las víctimas, las familias de las víctimas de González, la familia de Blas, de Joaquín Paredes y de todos los pibes asesinados por la policía, las y los trabajadores precarizados, los movimientos sociales, en fin, la lista de reclamos es interminable, casi tanto como la de los motivos por los cuales no acompañar este presupuesto. Por lo tanto, no cuenten con mi voto para este proyecto de ajuste. Esta banca va a estar siempre en la vereda opuesta, la de las luchas populares en las calles. Muchas gracias.